A principios del siglo XIV, el Papa Clemente V y el rey Felipe IV de Francia deciden, ante el creciente poder del Temple, perseguirlo y condenarlo bajo cargos de sacrilegio, herejía e idolatría. Muchos caballeros son capturados y torturados hasta que reconocen sus cargos. Entre ellos, el gran maestre de la orden, Jacques de Molay, el cual es condenado a morir en la hoguera en la plaza de la Catedral de Notre Dame. Antes de morir, el líder templario se retracta de lo declarado y maldice al Papa y al rey. Despunta el alba en la isla de los judíos, pero el sol apenas clarea de gris el lúgubre recodo del Sena. Las orillas están a rebosar de rostros curiosos, tanto en el lado del mercado como en el que linda con los jardines del palacio del rey. Hay risas, y vino, y prostitutas trabajando bajo los mantos, porque toda ejecución es un espectáculo, y todo espectáculo es una fiesta. Y toda fiesta tiene un invitado de honor. Este ha pasado la noche en la isla, en una jaula improvisada hecha con maderos. Un niño hubiese podido escapar de ella en cuestión de minutos, pero el despojo balbuceante que los alguaciles sacan de su interior apenas es capaz de tenerse en pie, cuanto ni más de huir. Le conducen frente al preboste de París, que aguarda inquieto frente a la pira. Cambia el peso de un pie a otro, incómodo por la humedad y por la tarea ingrata. Cuando desarrolla la sentencia, se la lee al reo. Lo hace con voz trémula y ojos esquivos. Jacques Bernard de Molay, 23º gran maestre de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y el Templo de Salomón, conocidos como templarios. Has sido juzgado y hallado culpable por tu propia confesión de los delitos de herejía, idolatría, simonía y blasfemia contra la Santa Cruz. Por ello, has sido condenado a morir en la hoguera. Fui condenado a cadena perpetua, no a muerte, y me retracté de esa confesión obtenida bajo tortura, susurra el anciano. El preboste mira a Molay con compasión, no exenta de culpabilidad. Sabe que la confesión ha sido arrancada de forma cruel. Tras 7 años en prisión, el anciano ha quedado reducido a la sombra de lo que fue. Pese a ello, cuando la sentencia se proclamó firme, Molay fue tan torpe de no aceptarla con la sumisión esperada. Rechazasteis la misericordia del rey Felipe, proclamándoos inocente cuando ya habíais sido hallado culpable. Añadisteis el pecado de la soberbia a los que ya poseíais, y os condenasteis a vosotros mismos y a los templarios a la desaparición. Ya no existen. Mis hermanos ya no existen, replicó el anciano meneando la cabeza, pero la orden vivirá para siempre. «113 caballeros templarios habían sido ya asesinados en la hoguera por los hombres de Felipe. Aquel era el último que quedaba en Francia. Es voluntad del rey de su santidad que la orden sea erradicada y su nombre sea maldito y caiga en el olvido». «No le será tan fácil», repuso Molay, tirando torpemente de la túnica deshilachada y mugrienta que era toda su vestidura. La mano huesuda descubrió un hombro escuálido. Allí, cerca del corazón, el anciano había lacerado su carne, dibujando una cruz, la misma que había guiado su espíritu durante los 71 años de su existencia. Había usado el mango de una cuchara para hacerlo, afilándolo contra una piedra suelta en la pared de su celda. El preboste ahogó un quejido de repugnancia al ver aquello. Los bordes irregulares de la herida se habían infectado y estaban llenos de gusano.
Felipe y Clemente me matarán, pero no me impedirán morir con la cruz en el lugar donde siempre ha estado, añadió el anciano. Sea pues, morir con la cruz y que la orden muera con vos, dijo el preboste, haciendo un gesto al verdugo. El encapuchado arrastró a Molé hasta el poste, alrededor del cual se habían dispuesto haces de madera seca por todas partes, excepto donde debían ir los pies del prisionero. Al verlo, el templario pidió al preboste que se acercase. Me gustaría morir mirando a Notre Dame. El preboste dio unas cuantas órdenes, y los guardias cambiaron el sentido de los haces de leña a regañadientes. Ataron al anciano al poste y finalmente colocaron algo más de combustible sobre las canillas blanquecinas y llenas de costrones del viejo guerrero. El verdugo se acercó entonces al lugar donde apilaba sus enseres y cogió un cubo donde guardaba paja húmeda. Iba a acercarse a la pira con él, pero el preboste le detuvo. ¡Dejad eso! Incluso a través de la capucha de cuero se percibió el desagrado del verdugo. No era un hombre que disfrutase haciendo daño a otros. Había perfeccionado su trabajo para matar con el mínimo dolor posible, y eso incluía la paja húmeda cuando alguien era condenado a la hoguera. El fuego arrancaba gran cantidad de humo a la paja, provocando que el reo se ahogase mucho antes de que el fuego le abrasase la carne. Solo es un viejo inútil, dijo. El rey ha dicho que no, zanjó el preboste. ¿Qué terribles delitos había cometido aquel anciano para que la condena fuese tan dura? Ninguno. Si hemos de jugar su proclamación pública de inocencia, lejos de las lancetas y las cuerdas de los torturadores. Pero no eran sus crímenes los que habían enfurecido al Papa Clemente y al rey Felipe el Hermoso. Era la existencia de los templarios, lo que significaba una amenaza para los poderes de París y de Avignon, donde estaba entonces la sede de Pedro. El gran maestre del temple entró en París como un rey. Su séquito de caballeros, escuderos y sirvientes era espléndido, pero sobre todo impresionaba su equipaje. Viajaba con 150.000 piezas de oro y tanta plata que hacía falta 10 mulos para transportarla. Jacques de Molay era un rey sin reino, el rey del dinero. La Orden del Temple se había convertido en la más importante entidad bancaria del mundo, la primera multinacional financiera de la historia. Ahí residía su poder, pero también sería su perdición. En cuanto el gran maestre llegó a París, el rey Felipe el Hermoso le pidió un préstamo para pagar la boda de su hija. El rey de Francia gastaba por encima de lo que tenía, pero Jacques de Molay abrió complaciente la bolsa. Estaba acostumbrado a prestarle a Felipe, de quien era el principal acreedor. Pensaba que así mantenía un control sobre el monarca francés, aunque en realidad lo que había logrado era hacerse el peor de los enemigos, porque si desaparecía la orden, pensaba el rey, desaparecerían sus deudas.
Para conocer los inicios de la Orden del Temple, tenemos que trasladarnos unos siglos atrás, concretamente a la Primera Cruzada. Cuando un grupo de cruzados decidieron quedarse en Jerusalén y proteger los santos lugares, así como aquellos que peregrinaban a Tierra Santa. El rey Balduino I, quien vio que estos caballeros podían serle beneficiosos, les concedió numerosos privilegios, entre ellos el poder de establecerse en la mezquita de Al-Aqsa, antiguo emplazamiento del Templo de Salomón. Así nace la Orden de los Caballeros del Temple, formada por monjes guerreros. Desde aquel momento, el poder de la Orden no dejó de crecer, acumularon cuantiosos tesoros y riquezas, tan codiciadas en el medievo, y pronto la corrupción y la codicia hizo mella en aquellos caballeros de orígenes tan bondadosos. Llegaron incluso a prestar dinero a los reyes, entre ellos al monarca francés, quien acumulaba numerosas deudas, y se convirtieron en una institución independiente de la Santa Sede. Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso o el Rey de Hierro, y el Papa Clemente V no estaban muy contentos con la situación, por lo que decidieron tomar parte en el asunto. En especial el rey deseaba que las órdenes militares se sometieran a su voluntad, como así lo había hecho el papado, al lograr que la Santa Sede se estableciera en Aviñón, en Francia. Es decir, quería la completa sumisión de la Iglesia Católica ante los designios reales. Sin embargo, Jacques de Molay rechazó en repetidas ocasiones el proyecto de Felipe IV de fusionar las órdenes militares. De esta manera, los templarios, acusados de múltiples delitos, sodomía, blasfemia, simonía, comenzaron a ser perseguidos, torturados y asesinados. Sin embargo, para extinguir completamente la orden había que acabar con uno de sus mayores símbolos, su maestre. En aquel caso, este aciago destino tuvo que afrontarlo Jacques Bernard de Molay. De esta manera, en el año 1307, el viejo maestre era apresado. Así empezó un largo proceso que duró más de 7 años y en el que no faltaron innumerables torturas. En un primer momento, Jacques de Molay aceptó los delitos de los que se le acusaba, pero posteriormente se retractó, condenándose a sí mismo. Durante aquellos años el maestre reconoció y rechazó los cargos en repetidas ocasiones a causa, probablemente, de la locura que estaba desarrollando. Mientras el gran maestre permanecía preso, la Orden del Temple estaba prácticamente disuelta. Los templarios habían decidido cumplir las órdenes de Felipe IV y no osaron rebelarse. Algunos se exiliaron, otros se recluyeron en monasterios. El monarca francés veía sus deseos cumplidos, pero le quedaba un pequeño problema por resolver: el destino de Jacques de Molay. En un principio el maestre sería condenado a cadena perpetua, pero tras retractarse por última vez de sus delitos, el rey le condenó a la hoguera. Así, el 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay era quemado vivo en la Plaza de los Judíos frente a la Catedral de Notre Dame. Aun cuando el humo le llenaba la boca asfixiándole y las llamas lo abrasaban, fue capaz de pronunciar sus últimas palabras
dirigidas en forma de maldición al Papa y al Rey. Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se batirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que en verdad todos aquellos que nos son contrarios por vosotros van a sufrir. Clemente, y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios, a ti, Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe, dentro de este año. Un mes después, el 20 de abril, el Papa Clemente V moría súbitamente en Roquemaure-sur-Rhône, lo que hizo que la población comenzara a creer en aquella maldición. No tardaría mucho en seguirlo el rey de Francia, Felipe V, quien fallecía durante un día de caza a causa de un derrame cerebral el 29 de noviembre de ese mismo año, en los alrededores de Fontainebleau. Además, parece ser que la maldición también afectó a sus 3 hijos, los 3 reyes de Francia, y los 3 muertos sin descendientes.